Habiendo sacado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: si saca demonios es por arte de Beelzebub, príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, dijo: todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 15 al 26. El Hijo de Dios vence el mal, abre el espacio para la liberación de la humanidad, pero siguen cantidad de seres humanos creyendo más en el mal que en el propio bien. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 11 de octubre, año 2019. La expulsión de los demonios es un tema característico en el ministerio de Jesús de Nazaret. De la variedad de temas que se puedan leer y meditar en la Sagrada Escritura, tomando como base el Evangelio, hay temas como de sanación, liberación, resucitar muertos, dar grandes enseñanzas, parábolas, símiles, comparaciones, ayes. Dentro de toda esa variedad hay algo que le impactó al mundo judío, conociendo a la persona de Jesús de Nazaret, la expulsión de los demonios. ¿Cómo es posible que un ser humano expulse demonios, se enfrente al demonio? Da para pensar como varias cosas. La primera, como que el ser humano está como más interesado en el demonio, como que las personas le temen suficientemente al demonio, como que le dan la palabra al demonio, como que creen que el demonio no se puede derrotar y se sienten cobardes ante el demonio. Y ahí viene la explicación del Maestro, de acuerdo al Evangelio de San Lucas en ese capítulo 11, y el primer impacto de la acción de Jesús de Nazaret es porque saca demonios y la gente comienza a comentar, hasta los espíritus impuros da orden y le obedecen, diría el Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 27. ¿Cómo entender ese tema y convertirlo en una fuerza de liberación y de enseñanza, de estar muy vigilantes y de estar muy atentos ante el mal, el demonio, ante quien pretenda acabar con la vida de otra persona? Una de las principales causas de esa discusión de Jesús con los escribas era la expulsión de demonios. Y la única oportunidad que ellos encontraron fue calumniar al maestro diciendo: está poseído por Beelzebub, por eso expulsa demonios, que es el príncipe de los demonios. Hay una reticencia a aceptar la presencia del mal en el mundo. La filosofía enseña que el mal aparece y tiene su razón de ser cuando ya no existe el bien, cuando el bien no es creíble en la conciencia de cada persona, cuando no está la fuerza del espíritu, la fuerza de la oración, cuando la persona no se ha acostumbrado a creerle más a Dios que a creerle a otro poder, a otra manera de pensar. Y se puede probar fácilmente en la Santa Biblia al leerla, cuando Jesús de Nazaret envió los apóstoles, sus discípulos, a anunciar el Evangelio a toda criatura y a practicar la caridad, que fueron como las dos funciones esenciales de aquella persona que sigue a Dios. Anuncia la palabra de Dios, practica la caridad con los demás, se convierte en un ejemplo de Dios en el mundo. Para lograrlo, dice la Santa Biblia, el primer poder que los apóstoles reciben cuando son enviados a la misión es el poder de expulsar demonios. Evangelio según San Marcos capítulo 6, le dio poder sobre los espíritus del mal. Y la primera señal que acompaña el anuncio de la resurrección del Señor
es la expulsión de los demonios. Dice el Evangelio de Marcos en ese capítulo 16, estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas. Bien interesante entender cómo en la mente del maestro estaba liberar a la persona, enseñarle a creer, ponerla en disposición del mundo para conquistar el bien, la paz y la tranquilidad, mientras la persona no se devuelva a dialogar con el demonio o abrirle espacio al mal, darle oportunidad a la tentación o pensar que es muy débil y no lo va a lograr, no lo va a poder hacer. La primera señal que acompañó la expulsión de los demonios es la llamada de atención de la gente. Alcanzaba como todo lo que significa el reino de Dios, la buena nueva del reino de Dios, y nos pone a pensar en esa posibilidad, una posibilidad en que las palabras que usamos, el poder del mal, Satanás, que quizás le podemos decir, da miedo a la gente, pero Jesús lo venció, lo derribó, lo destronó, lo derrotó, lo expulsó, lo eliminó y lo exterminó. Lo que el Evangelio quiere decir es que que no es un tema preferencial tenerle miedo a Satanás, no es tema. Estar vigilante y estar atento sí es tema. Preocuparse por el bien, esencial, tema esencial. Preocuparse por creerle a Dios antes que a los hombres, también es muy importante. La resurrección define una línea del pensamiento muy diferente a la que tenían los judíos en ese momento. El Papa Francisco, en el mes de octubre del año 2013, hablando de este tema, decía que había que pedirle al Señor una gracia muy especial. Si Él ha vencido el demonio, dice el Papa, no haga tratos con el demonio. Con el demonio no se dialoga, al demonio no se le da papaya, no se le da oportunidad. Él como que trata de volver a casa, dice el Papa, a tomar posesión de nosotros. No hay que relativizar, sino vigilar. Bien interesante esa frase del Papa, no relativizar, no comenzar a decir que es que el demonio no existe, que eso se lo inventaron los hombres, no relativizar. El Papa dice es vigilar, estar atento, y así lo dice el Evangelio de San Lucas en ese capítulo 11, verso 26. Al volver se la encuentra barrida y arreglada, entonces va a coger otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí, y el final de aquella persona resulta peor que el principio. A la letra del Evangelio, para podernos decir cómo es el trato con el mal, con la fuerza del bien, la oración, el sacrificio, la dedicación, creerle a Dios y no relativizar.